Muy buenas noches, estamos al cierre con los temas de la agenda informativa de este día. Le doy la bienvenida a Luis Carlos Ugalde. Hola, Luis. Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. Y a Víctor Hugo Michel. Víctor. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Muchos temas se han acumulado en los últimos días. Uno de ellos, cuya discusión no cesa, al contrario, pareciera crecer, es la existencia de los llamados superdelegados, estos personajes que van a concentrar las funciones del gobierno federal en los estados, que hoy están dispersas en diferentes representantes de secretarías y diferentes dependencias públicas. Y hay versiones diferentes, Luis Carlos. Algunos dicen que estos superdelegados en realidad simplemente suman las funciones que hoy están separadas, pero que no cambia nada, que es la misma relación que existe entre el Ejecutivo y los ejecutivos estatales. Otros dicen, no, se trata de una decisión política que atenta, o por lo menos puede atentar en contra del federalismo. ¿Cómo ves tú esto? Si se trata de simplificar la burocratización de las delegaciones actuales, que en algunas entidades puede haber 30 o 40 delegados más las burocracias que se cuelgan de ellos y que pueden sumar en algunos casos 3,000, 5,000, 6,000 personas laborando en las delegaciones de una entidad. Me parece buena idea simplificar, reducir burocracias, facilitar. Pero entonces el perfil del funcionario debiese ser un perfil discreto, neutral, anónimo. El gran problema es que ha mandado a competidores políticos de los propios gobernadores, ha mandado a políticos de partido que no tienen idea de la administración pública, que no tienen idea de finanzas públicas, que no tienen idea de proyectos, de evaluación de proyectos. Y no solo eso, algunos de ellos ya han salido a anunciar y a criticar a los gobiernos. El delegado futuro en el estado de Jalisco, Carlos Lomelí, salió a decir que va a dar todos los días una conferencia de prensa a las 6 de la mañana. En Guerrero, el que ha sido postulado ha salido a cuestionar al gobernador. En Tlaxcala, la delegada futura compitió contra la actual gobernadora hace 2 años y lo ha cuestionado abiertamente. Entonces, tú no puedes tener un delegado que compite contra el gobernador políticamente hablando. Entonces, sí genera mucho temor, obviamente fundado el hecho de que en el fondo puede tratarse A, de ahorrar recursos, B, de control político, C, de sembrar candidatos a gobernador y D, de construir la estructura estatal de Morena. Puede ser todo eso a la vez. A mí me preocupa que sí puede generar una enorme disfuncionalidad por el rol político, por el enfrentamiento, y lejos de ser facilitadores se van a convertir en un obstáculo. Va a haber 2 ventanillas de las personas que quieran saber a quién le tocó la puerta, y esto me parece que va a generar enormes desperdicios de pleitos, grillas y duplicidades. El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, por lo menos es el único que yo he escuchado, ha dicho: yo no voy a hablar con el delegado, voy a hablar, que en este caso es Carlos Lomelí, en Jalisco, voy a hablar directamente con el presidente. No he escuchado otros gobernadores en esa actitud. ¿Ha habido resistencia? ¿Estamos entendiendo mal? ¿Cuál es tu visión a este respecto? Ya se empiezan a sumar otros gobernadores en la crítica hacia esta figura de los superdelegados. Javier Corral ya fue uno de ellos. Estaba él considerando incluso que era una reedición de la figura creada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari de los delegados de Pronasol. Ya él empezó a hacer sus propias críticas. También Silvano Aureoles, él ya tampoco está muy a favor de esta idea de los delegados. Y plantearía también Jaime Rodríguez. Él incluso advirtió, estaba leyendo algunas notas de prensa, que si procede, si insiste en esta ruta Andrés Manuel López Obrador, él incluso podría proponer que Nuevo León se retire del pacto fiscal de la Federación. Sí. Es decir, empieza a haber ya reacciones. Todavía es demasiado pronto, pero sí hay que tomar en cuenta que a cada acción hay una reacción, y los gobernadores que se están sintiendo, o al menos ya estamos viendo algunos que empiezan a saltar, los otros están siendo un poco cautos todavía,
pero si tomamos en cuenta que algunos ya empiezan a saltar y que van a sentirse amenazados en su autonomía, en su independencia frente al Ejecutivo Federal, pues podríamos ver ahí más reacciones por parte de los gobernadores. Me parece que en este momento están siendo cautos todavía, pero es una decisión y nos va quedando claro poco a poco que no les gusta. Diría nada más una última cosa, porque hay quienes dicen que se está violentando el federalismo, se está violentando la autonomía de los estados. Lo cierto también es que hay que decirlo, es que detrás de esa autonomía o de esa independencia se han gestado algunos de los peores excesos que hemos visto en los últimos años. También hay que decir que los gobernadores tienen su culpa en que el centro esté tratando de controlarlos de nueva cuenta. Pues ahí los tenemos a los Duarte, a Borge, es decir, hay muchos casos de gobernadores que se sirvieron con la cuchara grande y por eso podríamos ver quizás este intento de Andrés Manuel López Obrador también por controlar a los gobernadores. Otra de las hipótesis, Luis Carlos, es que en realidad ya hay la dependencia de los estados de la federación. Esta reivindicación del federalismo tendría que empezar por un esquema donde los estados tuvieran más recursos. De los recursos que los estados obtienen, en la mayor parte de los casos, el 90% o poco más proviene de la federación, porque tenemos una ley de coordinación fiscal que hace que los estados dependan de dos tipos de ingresos, de las participaciones que están reguladas por ley, no se pueden tocar, hay una formulita para calcularlas, y de las aportaciones, donde sí hay una negociación que puede ser política para asignarlas. Hubo una convención, si recuerdan, allá en la era de Fox, la Convención Nacional Hacendaria, que buscaba cambiar este pacto fiscal federal. ¿No será esto lo que hay en el fondo? Es decir, un federalismo que ya de facto no existe, porque los estados son absolutamente dependientes de las decisiones de la federación, por lo menos en la parte de aportaciones, que es muy sustantiva para ellos. Yo creo que hay un problema de el diseño y la operación del federalismo. De diseño porque el sistema de coordinación fiscal está concentrado en la federación y el sistema de incentivos que ha generado en los gobiernos locales ha sido de dependencia, ha sido un esquema que no ha motivado la recaudación propia local, de tal forma un problema de diseño y de operación, porque lo que ocurrió durante el gobierno de Fox y Calderón fue que el gobierno federal encontró en los gobernadores gobernabilidad y estuvo dispuesto a intercambiar recursos, o sea, transferencias, ramo 23, a cambio de tener los votos políticos de los gobernadores a través de sus diputados. Y eso generó una perversión en el sistema, en los hechos, que motivó la corrupción, que motivó el exceso de gasto, que motivó un sistema de control político en los estados. Los gobernadores del PRI y también del PAN y también del PRD, todos vieron que con dinero, sin el contrapeso de la federación y sin contrapesos de los congresos, capturaron, hicieron de sus regiones virreinatos. Ese es un problema que hay que combatir. La solución de López Obrador es una solución que es una mala solución, porque lo que puede generar es entonces un virreinato que compita contra el gobernador y entonces generes dos canales paralelos. Y entonces no construyas federalismo, porque estos delegados van a venir del centro a tratar de... Se dijo en una reunión hace una semana, según la crónica periodística, que López Obrador les habría dicho a los delegados: ustedes tienen que ir directamente con el pueblo, ustedes tienen que resolver los problemas directamente. Es decir, hay una idea en López Obrador de que lo administrativo, las triangulaciones de recursos generan pérdidas, y en parte tiene razón. Mucha lana se queda en corrupción o se queda en intermediarios o se desperdicia. Pero si estos delegados van a tratar de ir a resolver los problemas a la gente y ser ellos los que escuchen lo que la gente quiere para decirle al gobierno federal qué inversiones debe hacer, entonces la función del gobernador se te rompe, lo pasas a un segundo plano y entonces minas su autoridad. Yo creo que minar la autoridad del gobernador no es someterle a una rendición de cuentas, es simplemente aniquilarlo. Entonces yo creo que la solución no es una buena solución. ¿Hay posibilidad de que se eche esto para atrás? ¿O ya no ves remedio después de que lo ha anunciado, ha designado a las personas? No sería la primera cosa en la que se echa para atrás el equipo de Andrés Manuel López muchas. Obrador. Ha habido varias. Hoy vimos una con la Guardia Nacional, que era uno de los proyectos centrales en materia de seguridad. Ya dice Alfonso Durazo que no se va a llevar a cabo. Entonces,
se cabría la posibilidad de que echaran para atrás esto. Bueno, de que existe la posibilidad, existe, pero me parece que este es uno de los proyectos ancla en materia política de Andrés Manuel López Obrador. Planteabas A, B, C y D, pues me parece que estás atinándole perfectamente. Son A, B, C y D, o sea, son las 4 opciones. No creo que Andrés Manuel López Obrador esté dispuesto a echar atrás un proyecto como este, que significa para él profundizar el control sobre los estados, crear una estructura de Morena en los estados, crear figuras políticas también importantes para las próximas elecciones. Yo no lo veo echándose para atrás en una decisión como esta, sobre todo porque sí implicaría un cierto costo político el decir, estoy dispuesto a anular uno de mis principales proyectos, ancla, en la materia de relación con los estados. No creo que la vaya a echar para atrás esta. Pues un tema que va a seguir discutiéndose seguramente en el curso de las próximas semanas. Regresamos, abordaremos el tema del futuro del Partido Acción Nacional. Estamos al cierre. La problemática de la seguridad en nuestro país bajo el análisis de expertos, políticas, indicadores y el seguimiento estratégico de las noticias. Gabinete de Seguridad, jueves 9:30 de la noche. Retransmisión domingo 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Regresamos, estamos al cierre. El sábado pasado tuvo lugar la reunión del Consejo Nacional del PAN y pareciera que las negociaciones que se dieron ahí en los pasillos habían perfilado un esquema donde los partidarios de Ricardo Anaya se habrían de quedar con la presidencia, los partidarios de Rafael Moreno Valle con la coordinación del Senado, sino el mismo Rafael Moreno Valle coordinando el Senado, alguien del equipo de Miguel Márquez en la Cámara de Diputados o en la Secretaría General. Sin embargo, pues pareciera que ya no hay futuro, que están otra vez de la cubeta, con la cubeta pegándose adentro del PAN. El PRI ya nombró a sus coordinadores, el PRD está perfilándolos. Ayer ya designó a Miguel Mancera, o el día de hoy designó a Miguel Mancera como coordinador en el Senado, Morena lo propio, y en el PAN ni se perfilan. Esto es un síntoma, Luis Carlos, de que el PAN se está desmoronando después de esta reunión del sábado. ¿Cuál es tu diagnóstico del futuro de Acción Nacional? Por lo menos el inmediato. Que van a nombrar a 2 coordinadores parlamentarios cercanos a la presidencia, que pueden ser Damián Cepeda, que va a dejar la presidencia del partido y va a ser el coordinador del Senado, y quizá algunos de ellos cercanos en la Cámara de Diputados. 2, no sé cómo se vaya a resolver el tema del procedimiento para elegir al nuevo presidente, pero si prevalece la idea de que sea prenegociado, yo creo que el PAN va a seguir su proceso de autodestrucción y va a ser incapaz, como lo ha sido hasta ahora, después de 6 semanas de transición, de convertirse en lo que es el segundo partido en importancia en el Congreso. Es la segunda fuerza y no ha habido ningún posicionamiento en los temas que se están discutiendo. Todos los días López Obrador nos echa una serie de ideas, algunas sin sustento, otras de sentido común, pero no sabemos si se pueden fondear, otras buenas, de todo. Y no hay nadie allá afuera que opine para generar un discurso alternativo. Nadie. El PRI está agazapado. Obviamente el Morena, el PES y el PT pues están apoyando con su silencio, pero ni siquiera ellos generan más que aplaudir.
Pero el PAN es el partido que debería decirnos una posición, una referencia, si está bien, si está mal, están callados. Yo veo muy preocupado como mexicano, yo no soy panista ni soy priista, pero estoy muy preocupado de que estos dos partidos siguen cavando su tumba. No veo una capacidad de reacción. En el Partido Acción Nacional veo a Moreno Valle compitiendo para ser presidente del Partido Acción Nacional y veo que está siendo considerado y digo, si eso sigue ocurriendo es que está en una enfermedad y sería muy lamentable que siguieran declinando porque en 2021 se compiten, si mal no recuerdo, no estoy seguro, son 16 o 18 gubernaturas por esta estúpida idea de homologar calendarios con las elecciones federales. Una pésima idea. Y 2021 va a ser un año en donde López Obrador va a usarlo como un referéndum a mitad de su mandato, ya sea para preguntar si quieren que se quede o ya sea simplemente para tratar de llevarse todos los gobiernos estatales. Imagínate que en 2021 Morena y López Obrador acaban ganando buena parte de estas 16 o 18 gubernaturas. El PAN y el PRI van a empezar a sentir que están en los huesos y eso para un país como México no es correcto y no es buena idea. ¿Cuál es la salida para Acción Nacional si la hay? Mucho se hablaba de que tendría que haber habido un candidato de unidad. Ese candidato de unidad al menos que pudiera poner de acuerdo a las distintas corrientes, y era Miguel Márquez, o al menos esa era la figura que se pensaba que podría haber unificado el partido. Márquez, por alguna razón que todavía no alcanzó a dilucidar, se echa para atrás, y eso es lo que ya detona esta posibilidad de que continúe en el poder el grupo de Ricardo Anaya, lo platicábamos la otra vez, ahí tenemos a Marco Cortés que se perfila como uno de los fuertes para seguir ahí en el poder. Ha tratado de vender la idea de que él está ya rebelándose separado ante Anaya, pero es difícil creérsela porque finalmente parte de su carrera política la ha construido al amparo de Ricardo Anaya. Entonces, la salida, y retomando lo que decía Luis Carlos, pues no se ve muy sencilla en este momento porque pareciera que están empecinados en continuar en esta ruta de mantener al grupo que llevó al desastre al partido en el poder sin escuchar a las otras corrientes. Ya no se diga el calderonismo, que está muy debilitado, no se diga a los gobernadores, que también pareciera que lo están ignorando en este momento. Como decías tú, tienes a Moreno Valle como una de las figuras fuertes que podría quedarse con el partido. Y hay un punto importante que quiero destacar, porque recordemos que el presidente del partido se elige en la Asamblea Nacional. Esto a instancias de Javier Corral, que fue el que logró que se modificaran los estatutos. Antes lo elegía el Consejo Nacional. ¿Quién tiene dinero para movilizar el mayor número de votos en una asamblea abierta? Pues un gobernador, o platicamos el otro día, también podría ser a este hombre que tenemos aquí atrás, el señor Marco Cortés, que también podría tener el control de las estructuras estatales. Si esa es la solución que va a terminar con la crisis en el PAN, pues no me parece que haya muchos indicios. O sea, no se ve que termine la crisis en el corto plazo. ¿Migajas? No, pues porque terminas ganando la presidencia otra vez a billetazos y a control corporativo, que siempre es la antítesis de lo que ha sido el PAN, de la historia del PAN. Este control corporativo en el que movilizas bloques de votos. Así es como se elegían los presidentes en el PRD o incluso en el PRI, pero no en el PAN, en donde había un debate democrático sano en el Consejo Nacional. Pero, y ahí es un síntoma gravísimo, porque en pasillos te comentaban, este sábado en el Consejo Nacional que acaba de pasar, va a haber un ajuste de cuentas, le vamos a reclamar a Ricardo Anaya. Y al final terminó imponiéndose el control de Ricardo Anaya sobre este Consejo, sobre la necesidad de hacer un ajuste de cuentas, una revisión en torno al desastre ineludible que tuvieron en las elecciones pasadas. Pues todo pinta como que al PAN ya se lo llevó el tren. Y justo del tren vamos a hablar en unos minutos más. Estamos al cierre, vamos a una pausa.
En los últimos días, el tema del transporte se ha convertido en noticia en el contexto de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Se anunció el Tren Maya y se anunció que pues no será mañana, sino hasta el viernes, cuando se den a conocer las conclusiones del estudio sobre el aeropuerto y las opciones que ofrecerá el equipo técnico de López Obrador. ¿Qué es lo que está pasando con ambas cosas? ¿Cuál es tu visión, Víctor? Bueno, hoy tuvimos una entrevista aquí en el Financiero de Televisión, donde nos planteaba uno de los especialistas con los que platicábamos que esta decisión del Tren Maya y de financiarlo a través del impuesto al turismo afectaría a varios estados, porque varios estados dependen de ese impuesto para hacer su propia promoción turística. Entonces, reflexionando cómo estas decisiones que va tomando Andrés Manuel López Obrador de ir anunciando todos sus proyectos en este momento y con una especie de urgencia de ir acumulando el mayor número de ellos en el menor tiempo posible, pues te va generando ya resistencias o incluso te va complicando la concreción de estos proyectos a futuro. Ya tienes ahí este planteamiento de que podría haber resistencias de los estados en perder este ingreso. Eso en cuanto al Tren Maya, y todavía falta hoy la respuesta del subcomandante Galeano, por ejemplo, quien advierte que la construcción del Tren Maya implicaría la destrucción de tierras indígenas. Es decir, el ZLN también se está metiendo en esta discusión, en este debate. Vámonos al tema del aeropuerto. Jiménez Espriu sale hace cosa de unos minutos a decir que recibieron una comunicación de un organismo internacional que les obliga a hacer todo un replanteamiento del proyecto que se le iba a entregar a Andrés Manuel López Obrador, lo cual obliga a llevar la conferencia en torno al nuevo aeropuerto hasta el viernes. Entonces, tienes el anuncio magno del Tren Maya, ya te está generando reacciones y resistencias de algunos sectores. Tienes esta situación del aeropuerto en la que te obliga incluso a posponer tu anuncio. Platicábamos ahorita fuera del aire, ¿qué organismo internacional les pudo enviar una comunicación diciéndoles, porque dice Jiménez Espriu, que era por un problema de seguridad aeronáutica, que por eso recibieron esta comunicación internacional y que eso les obliga a cambiar todo el proyecto? ¿Qué les pudieron haber dicho que te obliga a cambiar toda tu visión o tener que replantearlo? Incluso decía, voy a tener que trabajar toda la noche para adecuar el proyecto y entregárselo al presidente López Obrador. Pues fíjate, con esta urgencia de presentar proyectos todos los días, vas acumulando también ya oposiciones o temas que te van complicando la consecución de tu agenda. Luis Carlos, tu visión respecto a estos dos temas, tren y aeropuerto. Bueno, primero yo creo que el aeropuerto es un buen proyecto. Yo creo que fue pensado durante muchos años, incluso más de una década. Yo creo que el proyecto está donde debe estar, las alternativas tienen problemas. Yo creo que López Obrador hizo una propuesta en campaña, una crítica en campaña sin razonarla, porque era atractiva, y después pues siguió con esta bola de nieve en donde parte de su cumplimiento es cambiarlo, ya sea cancelarlo, pero ya sabe que es muy costoso, y entonces, en mi opinión, esta posposición para pasado mañana del anuncio del dictamen es pura intuición. Para mí es una buena noticia, y es una buena noticia para mí porque si es un organismo internacional el que le dijo alguna información que no sabían, pues todos los organismos internacionales relevantes han dicho que donde está ubicado es una medida correcta y que la alternativa de Santa Lucía no es medida, no es posible, y que mantener dos aeropuertos no hay forma. Entonces eso me hace pensar que la posposición es simplemente una justificación para lavar cara, para salir el viernes y quizá decir, señores, por razones estratégicas, técnicas del espacio, la opción que habíamos contemplado no se puede, y anunciar a lo mejor que el fondeo del proyecto va a ser mediante una concesión, y de esa manera que además se van a ahorrar recursos, y yo creo que con eso puede satisfacer a sus bases. Y hay que recordar que dijo que cuando esté este dictamen se lo va a presentar a los ingenieros y a otros grupos profesionales a que lo analicen y den su opinión. Y luego supuestamente va a haber una consulta. Que ya dijo que puede ser una encuesta. Ya dijo que puede ser una encuesta. Luego lo del Tren Maya. A mí me preocupa mucho que un proyecto de esa envergadura,
pueda él anunciarlo una semana y luego a la siguiente semana decir que va a tener 600 kilómetros más. Un proyecto de estos requiere años de planeación, requiere proyecciones financieras, requiere buscar de dónde lo vas a fondear, requiere estudios de impacto social. Vaya, es una cosa que tú no puedes salir y decir, le voy a aumentar 600 kilómetros, ¿dónde se va a fondear? ¿Va a haber usuarios? ¿Cuánto va a costar el boleto? ¿Y ese no requeriría también una Y además, una consulta y a lo pública, mejor debería quizás? de hacer una consulta pública. López Obrador está diciendo que en su gobierno el concepto de consulta para proyectos de infraestructura se va a ampliar más allá de las zonas indígenas. Claramente aquí debería haber una consulta abierta. Me parece, así como hay otras cosas que de su gobierno en transición me han parecido sensatas, esto me parece que esto no tiene ni pies ni cabeza y que se puede involucrar y gastar recursos y luego que sea un fracaso. Recordemos la idea sin pies ni cabeza de Felipe Calderón de hacer una refinería para reactivar la economía en 2007-2009. Gastaron 3.200 millones de pesos en hacer un perímetro y después se dieron cuenta que no había forma de hacerlo y lo cancelaron. No lo cancelaron, de hecho. Lo dejaron hasta esta administración y esta administración lo dejó morir solito. Nunca hubo una cancelación formal de la refinería. A ver si con otros proyectos no pasa lo mismo. Simplemente se dejan pasar y que se mueran de inanición. Pues veremos, estábamos esperando la conferencia mañana, ya esperaremos hasta el viernes para conocer la posición sobre el aeropuerto. Se nos acabó el tiempo, Luis Carlos, buenas noches. Buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted por su atención. Lo invitamos a quedarse aquí en el Financiero Bloomberg. A continuación, en F.I. por Adela, una interesante conversación con Alfonso Durazo, propuesto para secretario de Seguridad Pública. Muy buenas noches.